Gaizka Fernández Soldevilla, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por traerme. Muchas gracias a ti por venir. ¿Tú siempre supiste que querías estudiar historia? Yo de pequeño dice mi madre que cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, respondía que lector, me gustaba mucho leer. Y me tuve que convencer de que el lector está bien, pero no te pagan por leer, así que había que buscar otra cosa. Y tuve en el colegio, en el instituto, varios profesores buenísimos de historia que me hicieron enamorarme de la historia. O sea, menos mal que no tuve profesores tan buenos de química, porque quizás hubiera tenido una vida muy distinta, pero hicieron que me apasionara. Me gustaban los libros, me gustaba cómo explicaban la historia y yo pensé, quiero dedicarme a esto, quiero ser historiador, a pesar de que todo el ambiente social que nos rodeaba, familiar, decía que no había que estudiar historia, como no había que estudiar ni periodismo, ni filología, nada de letras, porque era abocarte al paro, ¿no? Había que hacer algo útil como ser ingeniero o empresariales o derecho, ¿no? Y yo dije que no, que prefería tener una carrera, aunque fuera con menos dinero, pasándolo peor, pero haciendo algo que me apasionaba y decidí hacer historia. Entiendo entonces que no provienes de un linaje de historiadores, ni digamos que de personas que estuvieran familiarizadas con los estudios de historia, ¿no? O sea, que eras una rara avis en casa. Sí, no, en absoluto. Un abuelo mío era minero, el otro era albañil, mi padre era tornero fresador. Entonces venía un ambiente de clase trabajadora, en la que no había, yo creo que es el primero de mi familia materna que terminó la universidad y la paterna igual el segundo. No era gente con posibilidades de haber estudiado, pero sí eran gente que admitía y les parecía muy importante la cultura. Es decir, mi padre, que era tornero, o mi madre, que dejó la carrera a medias porque me tuvo, leían muchísimo. Entonces yo de pequeño les veía leer. Para ellos la cultura era muy importante. O sea, sé que no me pagaban tonterías ni vicios, pero libros siempre, lo que quisiera. Entonces esa admiración por la cultura desde pequeñito lo he visto en el ambiente familiar y eso sí me ha influido. Y una vez que empiezas la carrera, te ilusiona, te decepciona, porque bueno, hay siempre distintas versiones de esto, ¿no? Alguien que llega muy contento a una carrera y de repente dice, uy, esto es... O dices, aquí he encontrado mi sitio. Pues ahora se ha puesto de moda lo de preguntar qué piensan los hombres del Imperio Romano, ¿no? ¿Y cuánto piensan los hombres del Imperio Romano? Y yo era uno de esos chavales que pensaba un montón del Imperio Romano, ¿no? Me encantaba Julio César, me encantaba la guerra civil de Pompeyo, me flipaba. Y en la carrera primero quería hacer antigua porque me encantaba. Y luego me di cuenta que eso ya estaba muy trillado y que había que ir igual a otros métodos más, otras épocas anteriores. La verdad es que me gustó porque me apasionó y me abría campos nuevos. Si ahora volviese a tener 18 años, volvería a estudiar historia. Quizás no en el mismo sitio, quizás en otra universidad, con otros profesores, pero yo creo que era la cuestión que tenía que hacer y mi vocación, ¿no? Si no, probablemente hubiera hecho periodismo o alguna otra carrera de letras, pero está claro que era la carrera acertada para mí. ¿Y cuándo te inclinas por la historia contemporánea? Cuando me di cuenta que en Roma ya estaba todo escrito, todo lo interesante escrito, había cosas por hacer, pero no las que yo quería hacer. En cambio, en contemporánea hay muchísimas cosas por hacer. Es decir, miramos la historia reciente de España, hay lagos enormes, o sea, vacíos enormes de cuestiones que nadie ha estudiado todavía. Y lo que se dice, lo que se cuenta son mitos o repeticiones o falsedades que se han ido repitiendo durante décadas. Entonces queda mucho por investigar de historia contemporánea y yo creía que tenía que hacer algo así, ¿no? Es decir, coger mi nicho, ¿no? Coger qué puedo aportar yo que no hayan investigado otros. Cogí Izateso y Euskadi Euskera, que era un partido que no había investigado nadie, pero quedan cientos de temas por hacer todavía. Como has dicho, tú haces la tesis sobre Euskadi Euskera, esto que luego fue un libro, ¿no? Publicado por Tecnos, si no me equivoco. ¿Sí? Exacto. Y claro, tú no solamente estás haciendo historia contemporánea, sino que estás haciendo historia contemporánea de España e historia contemporánea del País Vasco estudiando en el País Vasco. Es decir, hay veces que esto puede parecer, bueno, pues más fácil, porque estás en el fondo haciendo historia local. Pero la dificultad de estudiar de estudiar el terrorismo en un ambiente que sigue siendo de hegemonía nacionalista, tendría alguna dificultad también, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, una cosa curiosa es que yo decidí hacer historia de Euskadi Euskera en Madrid. Hice la carrera de historia en Bilbao, me fui a Madrid a hacer un máster de editoriales, también una carrera con muchas salidas profesionales, como se ve. Y ahí dije, no, voy a estudiar. Iba a la Biblioteca Nacional, leer libros, leí un libro de José Luis Lagranja, que fue mi director de tesis, sobre ANV, que es como el antecedente de Euskadi Euskera, y él decía, estar sin estudiar Euskadi Euskera, ¿no? Que es como la segunda parte de ANV. Y decidí meterme en eso, pero estaba en Madrid todavía. Luego ya volví al País Vasco y me puse con ese tema. Y es cierto, como tú dices, que no es lo mismo estudiar ciertos temas que otros. La presión ambiental no es la misma, las facilidades no son las mismas. No es lo mismo intentar investigar, entrevistar a un etarra que a alguien que ha pasado la guerra civil. No tiene la misma visión cuando hablas en público sobre terrorismo que sobre otros temas.
pues, no sé, la agricultura, no sé, los descubrimientos, hay miles de temas, ¿no? La mujer ahora es un tema que está más de moda en la historia de género, que es importante, pero socialmente no está igual de aceptado. Entonces el terrorismo sí había cierta hostilidad por una parte de la población, no por el resto, pero hay una parte de la población que lo ve con hostilidad o ya con perjuicios, ¿no? Si estás estudiando el terrorismo es que eres tal. ¿Por qué estudias terrorismo y no estudias la represión franquista? ¿Por qué estudias terrorismo y no estudias la guerra civil? Y dices, bueno, porque alguien tiene que estudiar terrorismo, no todos podemos estudiar la guerra civil, alguien también tiene que hacerlo, ¿no? Y curiosamente, cuando empecé yo la tesis, que también empezó mi amigo Raúl López Romo, a la vez, que también al final acaba estudiando terrorismo, casi nadie ha estudiado terrorismo. Había habido gente como Florencio Domínguez, Garmendia, Elorza, Bruce Jauregui, que ha estudiado terrorismo, pero en 40 años muy pocas personas, muy escogidas, ¿no? Entonces, nosotros éramos como una nueva generación que venía, pero no éramos muchos. Y resulta que era el elefante, ¿no?, que está en la habitación. Es decir, si algo ha condicionado la historia del País Vasco y por extensión de España en los últimos 40, 50 años ha sido ETA. Y no se estaba investigando, ¿no? Entonces, ¿por qué no investigar ETA? ¿Por qué investigar otras cosas que son más secundarias en el plano de la historia general y no tocar el elefante que ahí está en medio, que es el que ha condicionado todo? ¿Por qué evitarlo? Hay que ir a por él, ¿no? Pues si estuviéramos en Sicilia, habríamos estudiado la mafia, si hubiéramos estudiado en Irlanda del Norte el nacionalismo republicano, no sé, o en Alemania el nazismo. Pero había que estudiar ETA, ¿no? Y es cierto que no era tan fácil, ¿no? Había bastantes presiones en contra, evidentemente no las que hubiera habido 20 años antes. Es decir, que nosotros ya empezamos a investigar 2008, 2009, ya ETA estaba en franco declive, estaba a punto de terminar. No es lo mismo investigar ETA en ese momento que en los años 90, donde te jugabas literalmente la vida, ¿no? Ha habido profesores de historia, pues Chema Portillo, Manu Montero, historiadores que se han tenido que ir del País Vasco. Entonces, en esa época sí que era mucho más costoso estudiar historia de ETA. Lo nuestro era más fácil, pero las presiones que había existían. ¿Cuál era tu visión sobre el nacionalismo vasco y sobre ETA antes de ponerte a investigar sobre ello? Es decir, en el instituto o en las conversaciones familiares, si es que las había, con los amigos. Claro, es que es un tema que no se hablaba, era el tabú, ¿no? No se hablaba, era el non-dicen, no pasaba nada. O sea, de vez en cuando aparecía en el periódico alguien había matado a alguien, había un cordón policial en un sitio, alguien llevaba escolta policial, alguien que se tenía que ir a otro lado, ¿no? Pero no se hablaba de ese tema, no era un tema central en las conversaciones, se evitaba totalmente, porque no sabías quién estaba al otro lado, no sabías si eso iba a convertirse en un enfrentamiento, una ruptura en la familia, en los amigos. Entonces se evitaba, era algo que se obviaba y vivíamos una normalidad, entre comillas, desquiciada, porque había asesinatos, había violencia. ¿Tú eras consciente de esa normalidad? Es decir, tú cuando te ibas a la cama por la noche decías, qué raro que no hablemos nunca de nada de esto, ¿o no? No, me parecía normal. ¿Te parece lo normal? O sea, me parecía normal no hablar con mis amigos de política. Me parecía normal que hubiera pintadas con dianas, con nombres de personas a las que podías conocer, o que alguien tuviera que ir con escolta policial, o que alguien se tuviera que escapar, o que unos tipos se dedicaran a quemar autobuses, containers o coches cuando tú estabas y que nadie les dijera nada. O sea, que básicamente tenían el control, no el control político, pero sí la hegemonía, digamos, social, la hegemonía de otro tipo. Y me parecía normal, porque nos parecía a todos normales. Me di cuenta de que no era normal cuando vine a Madrid a estudiar y de repente en los grupos de amigos que hacíamos, aparte de que había grupos mixtos, grupos de chicos y chicas, que en el País Vasco no era tan normal. Las cuadrillas tienden a la homogeneidad. Eso es, la homogeneidad. Pero luego hablamos de política. Digo, ostras, esta gente está hablando de política entre ellos y no se enfadan, no hay rupturas, no pasa nada. Nadie se le ocurre decir, eres un fascista cabrón, hay que matarte. Nadie se le ocurre irse al otro lado porque el otro piensa de una manera diferente. Digo, a ver si lo que me han estado contando 20 años de que Madrid es el foco del fascismo y del mal, igual no es tan así, porque aquí son una democracia normal, que pueden dialogar, tienen diferencias, pero las pueden debatir sobre ello, y ahí no, en el norte no podemos hacerlo. Vivimos totalmente enclaustrados, vivimos en silencio, vivimos fingiendo que todo es normal cuando no es normal. Aquí no tienen que fingir nada. Y ahí cuando me di cuenta, pero hasta que no salí, yo creía que lo normal era lo otro. Pero entonces tu interés por este periodo de la historia, por Euskadi y Ezkerra, ¿es simplemente científico? ¿No tiene un componente social de lo que habías visto a tu alrededor en el País Vasco? ¿O coinciden las dos cosas? Digamos? Yo creo que coinciden las dos cosas. Por un lado es científico, es decir, me gusta la historia, me gusta conocer el pasado porque nos explica dónde estamos ahora, pero por un lado tenía una vocación social, es decir, que si había un tema importante
para el presidente del País Vasco era saber por qué había surgido ETA, por qué ETA hacía lo que hacía y luego por qué ETA, una parte de ETA había dejado de matar, ¿no? En el caso de Euskadi Cosquerra estaba ligado a ETA político-militar, que es un grupo terrorista que nace en el 74 y abandona las armas en el 82. Claro, yo investigué este grupo porque dices, ¿por qué estos tíos en el 82 dejan de matar, llegan a un acuerdo con el gobierno, pero por qué otros no? ¿No? Porque en la ETA militar que llegó a nuestros días, hasta el 2018, se le ofrece lo mismo y no lo hace, ¿no? Esa diferencia de todo podía haber terminado en el 82 o en el 77, pero ¿por qué no termina? ¿No? ¿Y por qué estos deciden dejar de odiar y los otros deciden seguir odiando y matando a 700 personas más? Y yo creía que ese libro, mi investigación, iba a contribuir algo, un granito de arena, a la mejora de la sociedad, ¿no? Oye, si sabemos cómo se deja de odiar, si sabemos qué mecanismos sirven para que esta gente deje las armas, pues igual se puede aplicar a otras circunstancias. Era también muy idealista, que creía que el mundo académico luego tiene aplicación práctica, que me he dado cuenta con el tiempo que es bastante más limitado que eso, pero bueno, esa componente social sí existía, ¿no? ¿Y cuál fue el hallazgo más interesante que encontraste en tu investigación? Es decir, a estas preguntas que te hacías inicialmente, ¿qué respuesta te sorprendió y te congratuló alcanzar? Pues muchas respuestas. Algunas no eran nada esperanzadoras. Por ejemplo, los polimilis dejan las armas no porque haya reflexión moral o porque haya alguna cuestión ética, sino simplemente por puro pragmatismo. Porque no les funciona y quieren hacer otra cosa que les va mejor. Entonces, eso de que vamos a intentar convencer a los terroristas de una cuestión de razonamiento moral no funciona. Es algo más pragmático, que es lo mismo que ha pasado con ETA ahora. Es decir, han dejado las armas porque estaban derrotados, no porque de repente se hubieran vuelto demócratas. Entonces, ciertas visiones idealizadas de la realidad, pues la investigación pura las destroza, ¿no? También las oportunidades. A los etarras se les da oportunidades como la idea de amnistía del 77, tan cacareada ahora, ¿no? Y tan tergiversada ahora, ¿no? Ahora hablamos de ley de punto final, pero el 77 no eso. El 77 era perdonamos a los franquistas, perdonamos a lo que hicieron los republicanos en la guerra civil, perdonamos a la represión franquista y perdonamos a los terroristas para que puedan volver a casa y se acabe ETA. Y en vez de acabarse ETA mata más, ¿no? Es algo totalmente contraintuitivo. Es decir, si estás volviendo a casa. No, pero es que lo que ETA piensa es que si mata a 40 personas y me das amnistía, pues mato 400 y me das la independencia. Entonces, esas oportunidades que ves cuando estudias la historia, que se les da a ETA una y otra vez, el 77, el Estatuto de Autonomía en el 80, el 82 con los polimilis, Argel, y ETA, en cambio, las oportunidades que se le dan no lo ve como una oportunidad de dejarlo, sino como un símbolo de debilidad del Estado y le lleva a matar más, ¿no? Entonces, eso te hace también cambiar el punto de vista del ser humano y de la política, que a veces soluciones que creemos que son perfectas no lo son tanto. Puede llevar incluso a peor, ¿no? de lo que estaba. Y luego, otra cuestión interesante de la tesis, yo estudié Euskadi Cosquerra, que era un grupo que había nacionalistas moderados, que venían del nacionalismo de ETA, y gente de izquierdas, ¿no? Y como experimento funciona durante un tiempo. Es decir, que los nacionalistas moderados y la gente de izquierdas vasquista pueden coexistir en un partido un rato, pero luego eso se destruye, ¿no? Las dos almas se dividen, y los nacionalistas se van más al PNV al final y los de izquierda se van al paseo, a la SPS-E por Euskadi Cosquerra. Entonces, parece que la experiencia muestra que un partido en el que haya nacionalistas y no nacionalistas no funciona. Incluso el nacionalismo heterodoxo, más autonomista, más integrado, acaba no consolidándose, ¿no? Ese espacio. Sobre todo cuando hay un debate público muy polarizado, con un nacionalismo muy fuerte, que es el de Bildu en esta ahora, y luego PNV, el nacionalismo, digamos, más templado no aguanta. No es el País Vasco. Has hecho referencia a un dato que a mí me interesa, y es que ETA marcha mucho más en democracia que durante la dictadura. Sin embargo, y esto es otro mito que tú has intentado desmentir en varios escritos, mucha gente sigue pensando en ETA como una reacción antifranquista y, por lo tanto, conociéndoles esta cierta vitola de legitimidad. Esto, sé que lo has desmentido muchas veces, pero ¿podrías explicarnos por qué es mentira? Claro, primero porque la propia ETA dice que es mentira. Es decir, tú ves las publicaciones de ETA y además lo reiteran una y otra vez. No somos antifranquistas, luchamos contra España y Franco es algo accesorio. El día de mañana, cuando Franco no esté, seguimos luchando contra España. Y hay un momento que llegan a decir, si el día de mañana se proclama la Tercera República, lucharemos la Tercera República, porque nos importa un huito la forma del Estado opresor. Porque no nos importa lo que pasa en Córdoba o lo que pasa en Barcelona o en Madrid. No es nuestro problema. Nosotros queremos una frontera étnica que separe vascos, franceses y navarros, del resto que no sois como nosotros, os oprimís. Incluso tienen debates con los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes que vienen al País Vasco en busca de trabajo, igual que van a Madrid, igual que van a Barcelona, para ellos son colonos, son invasores, ¿no?
Entonces, no son antifranquistas y, es más, los etarras, los miembros de ETA que tienen intentos de tener solidaridad con otros grupos antifranquistas, acaban expulsados, ¿no? Hay unos miembros de ETA que dan dinero a unos obreros de Granada, creo que son, que después de una huelga que muere algún obrero, y los otros, el núcleo duro, les llama españolazos por haber dado dinero a los granadinos. Porque al final son españoles, son enemigos. Entonces, para ellos, Franco es algo totalmente accesorio, incluso en el último grado es positivo. Y me explico, no porque Franco haga cosas buenas para el País Vasco, en absoluto, sino porque la estrategia de ETA de acción-reacción, es decir, provocar la represión, cuando haces un atentado, provocas una represión sobre toda la población vasca, y la población vasca de repente se va a hacer más nacionalista y va a apoyar a ETA, funciona mucho mejor una dictadura franquista que una democracia. La dictadura, la represión que hace, es cierto, es muy indiscriminada, es muy bruta, es muy... o sea, para pescar un pez detiene a 100 personas y además les maltratan. Entonces, les funciona muy bien la estrategia de acción-reacción. Claro, es un elemento que cohesiona, ¿no? a la población en torno a esa causa. Y claro, digamos que no querían tumbar la dictadura, pero sí querían tumbar España, pero sí quisieron frustrar el proceso democrático, ¿no? Es decir, toda la violencia que hay en la transición tiene justamente ese objetivo, el hecho de provocar una reacción en los militares para frustrar el proceso democrático. ¿Dirías que ETA fue la gran enemiga del proceso de transición democrático de España? Si ponemos una balanza, yo creo que tanto ETA como el golpismo serían los dos grandes enemigos, estarían casi a la par, ¿no? Y además, como tú bien dices, se retroalimentan, se alimentan uno al otro, ¿no? Porque el gran problema que tiene Suárez y la UCD y la oposición moderada cuando intenta construir una democracia, primero es que hay muy pocos demócratas realmente, y los miembros con los que juegan es una administración que viene del franquismo, y esto no hay que obviarlo, es decir, que una parte de la administración pública, los funcionarios, están contra lo que está haciendo Suárez, pero es que luego se encuentra a enemigos muy poderosos enfrente, ¿no? Uno es ETA. ETA, bueno, en esta época y en la transición hay tres ETAs. Está ETA militar, ETA político-militar y comandos autónomos antiimperialistas. Y a la vez tenemos a los GRAPO, el FRAP, la extrema derecha, un montón de grupos. Pero lo importante es ETA militar, que es la que más mata, ¿no? Y ETA militar, en la transición, se da cuenta que la estrategia de acción-reacción ya no funciona, porque es una democracia, la represión no va a ser igual, y el objetivo último de la represión, o sea, de la estrategia de acción-reacción, es crear una guerra revolucionaria como Argelia o Cuba, y eso en España no va a pasar. Entonces, abandonan esa estrategia y adaptan la de la guerra prolongada, que es la que has bosquejado tú. Es, en vez de provocar la represión, vamos a matar policías, guardias civiles y militares. Aposta, a por ellos, a por los tres grupos. ¿Por qué? Porque así vamos a alimentar el golpismo, vamos a aumentar el ruido de sables, y no es que quieran que haya un golpe de Estado, pero quieran que el golpe de Estado sea real, o sea, sea una opción real. Entonces, ante el miedo de tener un golpe de Estado, Suárez no va a tener más remedio que darnos lo que queremos. Entonces, es un juego bastante peligroso lo que hacen. Es, en plan, no quiero un golpe de Estado, pero quiero que esté a punto para que el gobierno diga o golpe de Estado o dar la independencia, pues damos la independencia, ¿no? Entonces, por eso matan militares y policías y guardias civiles y ves casi de una manera obsesiva persiguiéndoles. Y no es una cosa que nos inventemos porque ellos escriben la estrategia, no es algo que nos hayamos inventado. Entonces, claro, por un lado está ETA haciendo eso y por otro lado los militares, los policías y los guardias civiles están siendo asesinados o heridos o sufriendo atentados, mientras hay un gobierno que muchos de ellos, que son de extrema derecha, consideran traidor. A Suárez es el gran felón, el gran traidor que ha traicionado lo que juró defender el movimiento nacional y está yendo a una democracia, que es lo que queremos, y hay terrorismo, hay nacionalismo, la izquierda es fuerte y encima nuestro gobierno no nos protege y es incapaz de atacar el terrorismo. Entonces, realmente el golpismo se alimenta de esto, ¿no? Y no es casualidad que Tejero, que es el que va al Congreso, era el comandante de la Guardia Civil de Guipúzcoa. Tejero sufrió a ETA en propias carnes, vio a compañeros enterrados y, desde luego, eso le influye. Lo cual no quiere decir que el golpismo sea justificable con ETA en absoluto, sino que el golpismo le sirve, primero, o sea, el terrorismo alimenta el golpismo, algunos, de una manera yo creo que real, se creen que es la única manera de acabar de ETA y para otros golpistas es una excusa. Es decir, ¿qué mejor excusa que voy al Congreso a dar un golpe de Estado y digo voy a acabar con la democracia esta porque es incapaz de atacar el terrorismo y mi excusa, mi coartada es ETA? Igual ellos realmente les importaba un carajo ETA, lo que iban es a imponer una dictadura y punto. Pero ETA es una gran cartada para ellos. Entonces, golpismo y terrorismo se alimentan los dos y son los grandes peligros a los que se enfrenta Suárez. Consigue Suárez y el gobierno acabar con el golpismo, lo consigue, pero no consigue acabar con ETA. Eso es así, ¿no? O sea, ETA hay un momento que está a punto de acabar con la democracia, ¿no? Yo creo que en el año 80-81, el año 80 hay 136 muertos, si no me equivoco, de terrorismo, 90 y pico son de ETA, 96.
Y el gobierno está desbordado, es incapaz de enfrentarse a eso. La policía y la Guardia Civil no puede parar eso, ¿no? Y la imagen de debilidad que da, la imagen de más Suárez, ¿no? Atacado dentro de la UCD, el PSOE haciendo una posición feroz contra Suárez, y luego los militares y los policías que ya están preparando el golpismo. En ese momento, entre el 80 y el 81, yo creo que todo se podía haber ido, y el propio Suárez, cuando dimite, en cierto modo lo reconoce, ¿no? Dice, cuando da el discurso de dimisiones, yo no quiero que la democracia vuelva a ser otro paréntesis en la historia de España. O sea, él es consciente de que puede volver a ser un paréntesis, puede haber un golpe a la grega o algo así, y que haya un gobierno autoritario de cualquier tipo, o una guerra civil, o cualquier otra cosa que acabe con la democracia. La democracia sobrevive a pesar del golpismo y a pesar del terrorismo, pero es cierto que se lo puso muy, muy difícil. En el año 82, cuando llega Felipe González al poder, ¿cambia la estrategia del gobierno con ETA? Es decir, sabemos que ahí empieza también a emerger un otro tipo de... Una cosa que tú llamas en tu libro sobre la historia del terrorismo en España, violencia parapolicial. No terrorismo de Estado, que es como suele llamarse a los GAL en los medios de comunicación, ¿no? ¿Podrías explicarnos esta distinción antes de entrar en detalle? Sí, claro, el terrorismo de Estado, en términos de ciencias sociales, es el terrorismo que aplica el Estado en su conjunto de una manera organizada y decidida, por ejemplo, y nace en la Revolución Francesa. El gran terror, del terror jacobino, es un terrorismo de Estado pensado, diseñado y aplicado por todo el Estado para acabar con girondinos, monárquicos y la Vendée, ¿no? Entonces y es terror, es auténtico horror, vamos a guillotinar a no sé cuántos nobles para que el resto se queden callados. Eso es terrorismo de Estado. Es decir, cuando el Estado aplica el terror de una manera... Por ejemplo, los juicios franquistas y posteriores fusilamientos, por ejemplo. Exacto. El franquismo también es un terrorismo de Estado, la URSS de Stalin es terrorismo de Estado, el nazismo, no sé, Argentina, después del golpe, hay un terrorismo de Estado que se aplica así. Pero, claro, comparar eso con los GAL es casi hacer una burla a lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y además no lo hace peor ni mejor llamarlo terrorismo policial, simplemente hay que hacer distinciones. Claro. Es un terrorista, desde luego, los GAL, en el caso de los GAL, está demostrado que hubo financiación pública y el ministro del Interior y el secretario de Estado estuvieron implicados y altos mandos de fuerzas culpas del Estado, pero el resto del Estado no. El resto del Estado estaban haciendo algo ilegal, algo clandestino, algo punible, y el resto del Estado lo investigó, los detuvo y los juzgó y lo paró. Entonces, no es un terrorismo que haga el Estado, es un terrorismo que hace una pizca del Estado contra el resto del Estado. Por tanto, yo creo que hay que diferenciarlo. Y el término terrorismo de Estado como guerra sucia lo que hace es dar una imagen distorsionada de esto y no añade nada, ninguna connotación negativa. Es decir, terrorismo parapolicial es terrorismo y ya está, no hay falta aumentarlo. Y lo que decías interesante del 82, empieza a incubarse lo que va a ser el GAL, pero claro, el GAL realmente viene de antes, ¿no? El terrorismo parapolicial. Ya a partir del 75 empieza a haber atentados en el sur de Francia, en el País Vasco francés, de una manera más espontánea, más desorganizada, que pues, más bien son represalias ante atentados. Hay atentados, matan a un policía, pues hay alguien que pone una bomba, la librería en Daya, la universidad en Nafarroa, gente, o algún bar de la izquierda Berchale en el País Vasco francés. Son cosas espontáneas. Más adelante, en la transición... ¿Pero estos son lobos solitarios o tienen algún tipo de organización? Los primeros, que no hay muertos todavía, son lobos solitarios, es decir, que son gente que de una manera espontánea lo decide. Probablemente con algunos de ellos serían agentes policiales o policías civiles que lo hacen por su cuenta y probablemente también sin que sus superiores digan nada, ¿no? Miran hacia otro lado, ya está, ha matado a un compañero, voy ahí y me vengo. Pero muy poco después, ya 77, 78, ya empieza a haber asesinatos. Y claro, esto es otra cosa, ya hay organización, son mercenarios, muchos de ellos de extrema derecha, italianos, franceses, argentinos, el famoso Cherif, por ejemplo, ¿no? Que sí, a estos sí, les contratan con dinero de fondos públicos para ir a Francia y matar etarras. Y esto ya pasa antes de los GAL, o sea, ya está pasando la transición. Claro, la diferencia entre este, digamos, terrorismo parapolicial de la transición y de los GAL es que el primero no hay una orden del Ministerio del Interior, no viene de arriba, ¿no? Es algo que más bien se está decidiendo a niveles medios la administración. Son policías o guardias civiles o gente del SECED que lo está haciendo por su cuenta, con dinero que pueden adquirir, pero no son las órdenes de arriba. Es más, porque al gobierno le está haciendo la puñeta, pero se está haciendo. Y se hace básicamente porque cuando ETA atenta en España, luego los comandos huyen a Francia, en Francia no se les toca, y claro, tienen un refugio perfecto, ¿no? Entonces eso es, para la policía civil es imposible pillarles porque siempre están huyendo a la retaguardia. Esto es una manera que ellos creen que es la manera de hacer que Francia se implique. O sea, no es un problema solo de España, también es problema de Francia y va a haber atentados en Francia para que tú, Francia, reacciones, ¿no? Entonces, tenemos esa primera parte de la transición y luego, como bien dices, hay un año o dos que hay un parón y en el 83 se reactiva esto, que son los GAL.
Y se reactiva con mucho más dinero, con desde el ministerio, con muchos más atentados. Hay 27 asesinatos de los GAL. Es decir, que es una cosa bastante seria. Del 83 al 87. Y también la idea es la misma, es obligar a Francia a implicarse y acabar con la impunidad con la que vivían los etarras. Que realmente era impunidad. Yo he entrevistado a etarras, atentaban en España, iban a Francia, estaban tomando sus chiquitos, sus vinos, y el policía francés sabía quiénes eran. La única condición para no tocarles era que no hicieran nada en Francia los etarras. Y ya está, eso valía. Pero cuando empiezan a actuar los GAL, la cosa cambia. Ya es un problema francés. A la vez, el gobierno de Felipe González, claro, ya es visto como un gobierno mucho más democrático que el anterior, porque ya no tiene ningún vínculo con el franquismo. Y sí, a partir de los años mediados, los años 80, 85, 86, la relación con Francia empieza a cambiar, ¿no? Y Francia empieza a colaborar. Y yo creo que es el origen del fin de ETA. Es decir, cuando Francia empieza a ayudar a España. No sé qué peso tiene los GAL, qué peso tiene las relaciones del gobierno de Felipe con Francia, porque eso solo lo saben los franceses, ¿no? Y dirán, ¿por qué lo hiciste? Habría que preguntarles a ellos, pero por lo menos se hace con esa intención. En el año 82, en aquellas elecciones, se queda fuera del Congreso Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar. Y esto también fuerza una cierta organización parainstitucional, ¿no? de la extrema derecha. Pero te pregunto esto porque es interesante cómo estos grupos parapoliciales que venían, sus individuos de la extrema derecha, se profesionalizan bajo un gobierno de izquierdas, ¿no? con el PSOE. Entonces quería preguntarte cómo se hace ese vínculo y qué tiene que ver Fuerza Nueva como partido y sus juventudes, Fuerza Joven, con esas violencias, no solamente contra ETA, sino contra otros disidentes del Estado, digamos. Fuerza Nueva nace primero como editorial, luego como revista. En los años 60, en España, lo crea Blas Piñar, un notario, que es ultrafranquista, pero llegan a decir es más franquista que Franco. Él quiere la pureza del régimen estrictamente y se da cuenta que los gobiernos de la dictadura, los gobiernos, digamos, con los que está Fraga, luego ya los gobiernos tecnócratas, están evolucionando la dictadura hacia posiciones liberales en el campo económico y luego, inevitablemente, en el campo cultural, y él cree que es la antesala de la democracia, como realmente fue. Y entonces, ante el miedo, empieza a organizarse, ¿no? Y la revista, luego va a surgir el partido, Fuerza Nueva, y al 76, y sus juventudes, Fuerza Joven. Claro, este es el núcleo, digamos, de la extrema derecha en España, de la transición, y es también el núcleo en el que orbita la violencia. No es que Fuerza Nueva ejerza violencia como tal organizada, pero sí sus jóvenes, sus cachorros, claro, que reciben un discurso muy, muy radical, es lo que ahora llamaríamos discurso del odio, pues lo de Blas Piñar era discurso del odio, ¿no? El mundo se acaba, España se rompe, el catolicismo se va al carajo, o volvemos a hablar de una nueva cruzada, un nuevo 18 de julio, o es el caos, ¿no? Claro, los chavales jóvenes que escuchan esto dicen, estamos ante el fin del apocalipsis, pues salgo a la calle, el primer tío con melenas que veo, le pego un tiro o le doy un navajazo. Entonces, esos jóvenes de Fuerza Joven son los que, en la mayor parte de los casos, acaban cometiendo asesinatos que hay de extrema derecha a transición. Ellos, o gente que está en su entorno, también primera línea de Falange, y luego las excisiones de Fuerza Joven, que son Frente Nacional de la Juventud y Frente a la Juventud. Son muy activos en Madrid, sobre todo, Valencia y Barcelona. Y esto es una violencia muy espontánea, muy poco organizada, muy de dos o tres grupos, o sea, de otros tres chavales que se juntan y cometen atentados, queman librerías, atacan a los cines, luego ya van subiendo de nivel, ponen bombas, cuando tienen una pistola disparan a gente, matan a bastante gente, pero no hay un grupo como ETA. Es decir, no hay una organización sólida, no hay comandos, no hay una dirección, no hay órdenes de arriba abajo. Y eso, claro, para la hora de investigarlo casi parece como el yihadismo actualmente, ¿no? Que es mucho más fluido. Sí, que no se conectan. No se conocen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, los guerrilleros de Cristo Rey de Valencia no conocen a los de Palencia. Los de Alicante no tienen nada que ver con los de Cuenca y no tienen una doctrina única ni unas comunicaciones entre ellos. Entonces, sí, pero es como el yihadista, es matar al infiel, ¿no? Eso es. Lo que comparten es el discurso y los métodos, pero no comparten la organización. Entonces, una parte, pero muy pequeña de esta gente, o sea, sobre todo actúan contra la izquierda, contra comisiones obreras, contra el PSOE, contra el PC, contra los... contra el país atentaron, ¿no? Contra el país, contra revistas también, el Papus, por ejemplo, contra la UNESCO, entonces, contra todo lo que tenga que ver con la cultura. Algunos de estos luego también actúan contra gente de la izquierda abertzale y se meten en la lucha, digamos, sucia, o sea, en la violencia parapolicial contra ETA. Pero es una minoría, no tienen tanto que ver. Es cierto que el vínculo entre el terrorismo parapolicial y la extrema derecha son los mercenarios.
claro, son mercenarios, pero son gente de extrema derecha. Son italianos como de la Chia, hay bastantes italianos, franceses como Cherif, argentinos. Estos son gente que ha venido a España de extrema derecha, exiliados de sus países, porque les persiguen ahí. Por ejemplo, de la Chia de Italia, por atentados, masacres neofascistas, Cherif, que era de la OAS, argentinos de la AAA, que viene a España y el franquismo los protege, y empiezan a ser utilizados. O sea, están en el ámbito, digamos, de la extrema derecha, pero para el terrorismo parapolicial, como tienen experiencia militar, como ya han hecho atentados en sus países, los cargos medios, digamos, que les contratan para la guerra, la primera violencia parapolicial, les utiliza a ellos. Es mejor utilizar a un extranjero que un español. Además, no es un funcionario, es un tío que está aquí, mañana a saber dónde está, ¿no? Empiezan a utilizarles. Y es muy curioso ese vínculo que es muy, muy ligero, pero a veces hace que nos confundamos, porque o sea, el neofascista italiano que está ayudando a los de ultraderecha en Madrid a pegar a alguien puede ser el mismo tío que esté en Francia poniendo una bomba para algún comisario o alguien del SEC que le ha mandado, ¿no? Claro, es el mismo ejecutor, pero realmente es un tipo de violencia diferente. No es algo, lo que hace en Francia no es ideológico, es algo que están pagando por hacer. ¿Y en qué momento el PSOE decide... Bueno, el PSOE, quiero decir, ¿en qué momento el Ministerio del Interior, en ese momento, el PSOE decide frenar esta guerra sucia, esta violencia parapolicial? El GAL termina en el 87, y además claramente hay un punto y aparte y se acabó. El problema de los GAL es que viene de arriba abajo las órdenes y el dinero, pero luego se va ramificando, ¿no? Se ve en las sentencias de que igual de arriba han salido X millones para matar a alguien y luego siempre hay alguien que coge la mano, y al final el dinero va al más tonto del equipo. Y claro, eso crea unas dinámicas que también son difíciles de controlar desde arriba, porque al final hay muchos que están, digamos, ahí abajo que hacen casi lo que quieren. Pero en el 87 se dan cuenta de que eso no puede ser, ¿no? Primero porque es una chapuza, o sea, los GAL, de las 27 personas que matan, solo el 40%, no, el 40% no tiene nada que ver con ETA. Es decir, son un grupo terrorista muy, muy chapucero, dentro de que otros grupos terroristas siempre cometen errores, entre comillas, ¿no? Pero los GAL especialmente chapuceros, ¿no? Desde que siempre se equivocan de objetivo, que matan a quien no querían matar. Luego, evidentemente, son crímenes, es una cosa inmoral y una cosa ilegal, y que también tienen esas relaciones con Francia, porque aunque el objetivo sea que Francia actúe, evidentemente Francia sabe de dónde vienen los tíos que están poniendo bombas a su país y viene del país de enfrente. Es decir, que eso también Francia evidentemente presiona, es decir, no podemos hacerlo, ¿no? Y en 87 se decide parar, se decide que eso no ha sido una buena solución y realmente no había sido. Lo único que se ha conseguido es primero, matar a 27 personas que no deberían estar muertas, cometer un crimen y luego desprestigiar al propio país, ¿no? Porque los GAL van a ser un argumento buenísimo para ETA. Cada vez que se acusaba a ETA y a su entorno, a Ciudad Sale, de terrorismo, ellos decían, bueno, ¿y los GAL? Decían, bueno, los GAL han matado 27 personas en 3 años. ETA han estado 50 años, han matado 853, pero da igual, ellos era su argumento, ¿no? Y en el 87 se para y se decide hacer otras cosas, ¿no? Mucho más útiles, que es investigación policial, es dotar de medios técnicos a la policía y a la Guardia Civil, dotar de medios humanos, investigar antes de detener, y eso sí que funciona mucho mejor. Porque, claro, esto es hablabas antes de que Adolfo Suárez estaba completamente desbordado, ¿no? Con esa escalada de violencia que hubo, sobre todo en el año 80. Durante este proceso se procede un proceso rapidísimo de profesionalización de la policía, ¿no? Con métodos antiterroristas y demás. ¿Y esta profesionalización es algo consciente? Es decir, ¿se toma la decisión de decir, tenemos que profesionalizar la policía, vamos a ponernos en contacto con alguien para que los forme, para qué tal? ¿O es simplemente a partir de la propia experiencia? No, se toma. Justo esta mañana estaba hablando con una persona que fue inspector de la investigación social y luego pasó a la Policía Nacional haciendo trabajo contra el terrorismo y luego contra antigolpe, ¿no? Y él me contó que en el 73, que es cuando entra en la policía, para ser oficial, el cursillo para ser oficial de policía era un mes. Disparó 2 veces en un mes. Ni sabían cómo interrogar, ni sabían cómo perseguir, ni cómo hacer vigilancias, absolutamente nada. Toma la pistola y trabaja. Claro, aunque tengas a muchísimos policías así, es inútil porque no saben hacer su trabajo. No lo has dado de formación, no hay una estrategia. Aprenden un oficio, pero como aprendes cualquier otro oficio, ¿no? Con el tiempo. Y eso no funciona porque no puede haber muchos errores, puede haber tíos más bestias, puede haber gente que no tenga vocación. Entonces no funciona. Ya en los años 80 sí hay un cambio. Martín Villa es el primero, yo creo que empieza a cambiar la cosa, les da un sueldo decente.
o sea, hasta Martín Villa, que es el 76 ministro de Interior, los policías tenían, y los guardias civiles tenían que tener otro trabajo, pues no se llegaba para comer. Eran policías y camareros, policías y taxistas, policías y porteros, policías porque no tenían con un sueldo. Martín Villa les sube el sueldo y les permite poder vivir de un sueldo solo. O sea, eso, algo tan básico como eso, ¿no? Pero imagínate un policía que luego por la tarde tiene que ser taxista. ¿Cómo hace su trabajo de policía? No puede hacerlo bien, ¿no? Entonces ya empiezan a dotarle de cierta dignidad profesional y a invertir por ejemplo, en unidades especiales. Ya con Rosón surgen los GAR y los GEO. Es decir, que no, el tío que ha investigado a un terrorista y le ha seguido, hasta entonces era el que le detenía. O sea, un señor que podía ser muy bueno investigando, pero igual no físicamente no era la leche, tenía que ser el que detenía. Con lo que luego pasaba, ¿no? Claro, cuando ya vienen los GEO y los GAR, son gente especializada en hacer operaciones de detener, de entrar a un piso franco, de coger al comando. Y es otra cosa mucho más moderna, ¿no? Mucho lo que se estaba haciendo en Europa, ¿no? Se mete aquí. Pero estamos hablando del 80, hasta entonces no había nada. Era tú, vete. Y a partir del 80 ya sí hay una modernización muy clara. O sea, estudian más, mejor formación, muchos mejores medios para llegar a ponerse por delante de ETA. Porque hasta mediados de los 80, ETA tenía mejores medios que la policía. Se ve, por ejemplo, con las pistolas. Las pistolas de la policía eran pistolas que tenían 7, 8 tiros y las de ETA tenían 12, 13. ¿Qué pasa cuando hay enfrentamiento? El ETA tiene mejor arma que tú, te va a ganar. Los policías no tenían chaleco antibalas, no tenían casi coches. Los etarras sí. Entonces estaban por delante de ellos. A mediados de los 80 y a finales de los 90 no eso cambia. Ya tienen mejores métodos los policías, tienen chalecos antibalas que antes no tenían, tienen mejores armas, tienen radios, tienen colaboración de Francia, tienen equipos de otros países y ya pueden poner a adelantarse. Y a pesar de eso nos cuesta. Pero es una inversión enorme del Ministerio del Interior a lo largo de los años, sin la cual evidentemente ETA no hubiera sido derrotada. Y es algo que es un problema de general, es decir, que pasa aquí y pasa en otras partes, ¿no? Por ejemplo, es muy típico los atracos a bancos. Hay una época en España, en los años 70 y principios de los 80, que ataca a banco todo el mundo, con una baja y ataca a banco. Sí, sí. Pero está pasando lo mismo. Eso, los mismos. Pero todo el mundo ataca a bancos porque no hay medidas de protección de un banco. Pero es que está pasando lo mismo en Italia y en Francia, no somos muy distintos. Hasta que se dotan medidas de protección, pero se dota también en otros países, ¿no? Entonces, también es cierto que hablamos que la policía y la Guardia Civil y el SECED tenían pocos métodos y estaban muy atrasados, pero también hay que tener en cuenta que igual a nivel europeo no todos los países están tan adelantados. Es decir, que es algo que hemos ido con el tiempo mejorando. ¿Qué importancia ha tenido también la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia en este combate contra ETA? Y entiendo que para conseguir buena inteligencia también es necesario tener un discurso legítimo en la democracia, ¿no? Para que haya personas de un pueblo que a lo mejor se han criado en un determinado ambiente y que quieran colaborar, tienes que tener cierta autoridad moral para pedírselo, me imagino. Autoridad moral y también garantizarles de que eso no les va a costar la vida. Es decir, ETA empieza en los años 70 una campaña anti-chivatos por la cual cualquier persona que se relacione con un policía o guardia civil es un objetivo. Pero cualquier persona, que decir el taxista, el camarero o el kiosquero que le compra el periódico, o el sepulturero, que hay un caso, un sepulturero que tiene un cementerio, creo que es en Durango, ahora no me acuerdo bien, está el cementerio al lado del cuartel de Guardia Civil, el sepulturero habla con los guardias civiles como cualquier otro porque está al lado y entierra a guardias civiles, le mata a ETA por chivato, porque tiene contacto con la Guardia Civil. Claro, si solo te matan porque le sirves el café todos los días a un guardia civil, cuando un guardia civil o un policía te va a decir, oye, había un atentado en tu casa, cuéntame qué ha pasado, ¿qué vas a decir? Cuando el Estado no te garantiza que te va a proteger. Entonces, ETA consigue lo que consiguió la mafia en Sicilia, la omerta, ¿no? La gente no habla, no colabora con la policía. Algunos por ideología, otros porque crean que es legítimo, pero la mayoría por miedo, porque tienen miedo a las consecuencias. ETA va a machacarte, la policía no te va a proteger, ¿no? Hay un caso muy, muy conocido de 2 chavales en San Sebastián, mata a ETA a un policía y los chavales van a comisaría a contar lo que han contado. El mismo día aparece en el casco viejo de San Sebastián carteles con las fotos de las caras de los chavales. Las caras de los chavales en Sebastián. Si tú has colaborado, o sea, tú ves eso y ya sabes que es que si vas a la comisaría vas a ver, alguien te va a ver, te va a contar y no vas a colaborar. Y la policía lo dice, o sea, en todos los informes aparece, no conseguimos que colaboren con nosotros a no ser que les demos garantías que no podemos darles porque no tenemos medios para darles. En Andoain, por ejemplo, hay un caso muy también llamativo, estudiando para el tema de Joseba Pagaza,
una chica que es testigo protegido en un caso de Kale Borroka, porque ayuda a hablar en el juicio, y yo lo sé porque parece vehículo quemado de una testigo protegido por un caso de Kale Borroka. O sea, ella testifica, sabe dónde está, le quema el coche. A los 2 meses le vuelven a quemar el coche. Y esa es la testigo protegido, la que le están quemando el coche. O sea, saben perfectamente quién es, dónde vive y tal. Entonces, es muy difícil que colaboren, ¿no? Entonces, la confianza de la ciudadanía yo creo que se tarda en conseguir, por una parte, por la dictadura y por la solidaridad antirrepresiva, es decir, que colaborar con la policía y la Guardia Civil en los años 70, antes de que muera Franco, evidentemente implica otra serie de cosas. Claro. Igual lo más importante para ti es que sea antifranquista y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque haya hecho lo que haya hecho. Pero claro, ya en democracia el miedo es tan extenso que nadie se atreve a colaborar. Y eso es que hay que remarcarlo, ¿no? Primero porque hay un miedo social que es real, que es una omerta igual que la siciliana, y luego porque hay unos pocos que sí se atreven y lo pagan. Y eso también hay que reconocerse, ¿no? La gente que tuvo el valor de denunciar, la gente que tuvo el valor de hablar con la policía, o la gente que tuvo el valor de que sus hijos jugaran con los hijos del policía, o que de tomarse una cerveza con la policía, ¿no? Sabiendo que eso le podía costar la vida. Eso también hay que recordarlo, subrayarlo. Pero al final fue posible ir cogiendo, ¿no? Teniendo una buena inteligencia y adelantándose a los movimientos de ETA, ¿no? Entiendo que es una labor muy meticulosa. Lo que se hacía al principio era, cuando había un atentado, cogías a todos que tenían, a todos del pueblo, imagínate, detenías a 200, pues acaso pescabas algún pez, estiras la red, pues acaso salía algún pez. Claro, ¿qué pasa que coges a 100? Igual uno o ninguno se tarra. Que a 100 que les has molestado, en la época franquista más, les has maltratado, a algunos les has torturado. De los 100 que salen luego sueltos, has conseguido que haya unos cuantos que ahora son favorables a ETA que antes no lo eran. O sea, en vez de solucionar el problema, lo has empeorado. Claro. Y incluso si antes tenías algún dato de que alguien de la tarra, enseguida iban a detenerle. Con el tiempo cambia. Con el tiempo, cuando ya saben que uno se tarra, no le detienen, esperan, le vigilan, dejan que viaje, ven con quién habla, con quién contacta, dónde saca los mensajes, de dónde saca el dinero. Entonces, hacen una labor de inteligencia, de esperar, de mucha más paciencia, como una araña, ¿no? De esperar para llegar a más contactos, y así consiguen detener a la cúpula de Tambidar, así consiguen grandes caídas, porque en vez de tener al primero rápidamente, para tener un éxito policial muy rápido, que salga las noticias, pero que a largo plazo sea inútil, esperan a tener muchos hilos, que vayan a muchos sitios y poder hacer grandes operaciones, ¿no? Y eso ya a partir del 92 está claro. Es decir, que hay un trabajo de inteligencia de la policía, de la Guardia Civil y del CNI mucho más lento, mucho más cuidadoso, que no da éxitos a corto plazo, pero sí da éxitos a largo plazo. Y a partir de Vidar, a partir del 92, está claro que poco a poco, una y otra vez, van consiguiendo, van cayendo, van infiltrando también gente dentro de ETA, van consiguiendo colaboradores, van convenciendo a gente de que hable, que antes no se hacía. Ahora sí, en los años 90 ya claramente, digamos que el Estado se pone por delante de ETA, y lo que antes parecía imposible, que era la derrota policial de ETA, que antes se creía que era imposible, en los años 90 ya están convencidos de que es posible. Vamos a derrotarles por la vía policial, por la vía legal, y lo vamos a hacer bien. Y la propia ETA también se da cuenta que es posible, que es lo que les da miedo, ¿no? Tú fuiste asesor de una serie de televisión que se llamó La Línea Invisible, sobre el momento en que ETA decide empezar a matar, donde el protagonista es Xavi Etxebarrieta, ¿no? Exacto. El primer asesino de ETA, ¿no? Que mata al Guardia Civil y Guardia de Tráfico Pardines. Tú tienes un libro del que eres coordinador, si no me equivoco, que se llama justamente así, ¿no? Pardines, en el año 80 empezó a matar, donde se aprenden muchas cosas. Yo lo recomiendo mucho. Y quería preguntarte cómo ves que ha tratado la ficción el problema del terrorismo en España. Pues hay bastantes trabajos sobre eso. Santiago Pablo es el mayor especialista. Y es curioso porque hay mucho cine, mucha literatura sobre ETA, pero no ha tratado a ETA de una manera, yo creo que rigurosa. En general, esto es un juicio muy general, hay muchas excepciones. Primero porque los protagonistas siempre son los victimarios, siempre son los etarras. Hasta hace relativamente poco el protagonista era el etarra, pero también por los académicos, para los periodistas también, para todo el mundo, el protagonista, el que salía, el personaje atractivo era el etarra, como igual en las películas de Segunda Guerra Mundial, el protagonista, el atractivo era el nazi. El protagonismo es el padrino. El padrino, y no la víctima del padrino, que nunca aparece, ¿no? El protagonista es el malo. Y eso es muy llamativo, ¿no? Cómo convertimos muchas veces al... Bueno, es un personaje romántico, ¿no? El del terrorista. Tiene más aristas, ¿no? Más oscuridades, puede ser mucho más, no sé, más activo para el escritor, también para reseñarle, y con la víctima es alguien pasivo, ¿no? Que recibe el daño y ya está. Entonces, la ficción
Por ejemplo, eso yo creo que ha incidido demasiado en el etarra protagonista y luego ha hecho distorsiones muy llamativas, ¿no? Hay bastantes películas, bastantes, y novelas en las que hablan de víctimas de ETA que se acaban vengando de ETA. Que es muy americano, ¿no? Muy de película yankee. Me has secuestrado a mi hijo, me has hecho no sé qué y me voy a pasar toda la película intentando vengar de los jefes, ¿no? Y esto sale en un montón de películas españolas, de una víctima que intenta vengar del comando que le mató, del jefe que mató a tu padre, tal. No ha habido ningún solo caso en la historia de ETA de una víctima que se haya vengado de ETA. Ninguno. Ha habido casos de víctimas de ETA que se han metido a policías, a sus hijos, para intentar descubrir el caso de su padre, pero nunca ha habido ningún caso de una víctima de ETA que se ha vengado de ETA. En cambio, las películas, si tú las ves, hay un porcentaje tan alto de víctimas que se vengan que te puede dar la impresión de que eso es la realidad, y no lo es. Entonces, esas distorsiones de la ficción son peligrosas. La ficción es ficción, que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. Pero es cierto que nos Bueno, pero la transmiten. ficción contribuye a crear un imaginario sobre, Claro. sobre la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo la misma anécdota. Cuando estaba estudiando historia yo, salió la película de Gladiator. Gladiator. Y claro, lo que sabemos todos del emperador Cómodo es que se enfrentó a un general en la arena del circo, el general le mató y qué malo era Cómodo. Y es lo que es la película. El general no existió nunca y Cómodo no le mataron ahí, ¿no? Pero la imagen que tenemos es esa, la de una película. Es tan fuerte una película que nos sustituye la historia por esa memoria distorsionada. Y claro, esas películas pasa lo mismo. Puedes acabar pensando que las víctimas de ETA son unos seres vengativos cuando no lo son. Es que no ha habido ningún caso, ¿no? O que, por ejemplo, también hay muchas películas sobre yoyes o personajes parecidos a yoyes. O sea, etarras arrepentidos que salen de ETA y ETA les persigue. Hay algunas que son sobre yoyes con novios y otros que son inspirados en yoyes. Y ha habido esos casos, pero son una minoría. La minoría son otros. O sea, la mayoría no se han arrepentido, no han seguido en ETA, ¿no? Entonces, la ficción es una cosa interesante de cómo ha reflejado o no de una manera, digamos, distorsionada. La ficción se mueve bien en las zonas grises, ¿no? Es lo que bueno, pues también a los escritores les gusta moverse. ¿Crees que ese es en parte el problema? Es decir, que en el caso de ETA es tan desproporcionada la violencia que ejerce un lado sobre el otro que no funciona bien en ficción, que la realidad no funciona bien en ficción y siempre hay que, digamos, equilibrar esa balanza de alguna forma? A ver, a mí me gustan las zonas grises. Me gusta, por ejemplo, la serie La Invisible. Una de las ventajas que tiene es que humaniza a los dos, ¿no? Sí, Humaniza a Xavi Chivarreta y a Milton Manzanas. Entonces, aunque los dos sepas que uno es un asesino y otro es un torturador, y moralmente te sientes rechazo hacia ellos, pero también tienen su pareja, tienen su vida y son seres humanos, les comprendes, ¿no? Más fácil es que hacen un personaje plano que es muy malo y ya está. Entonces yo creo que ahí es inteligente hacer eso. El problema es que te pases de un lado a otro y lo humanices demasiado, lo comprendas tanto que pierdas de perspectiva la parte realmente dura, ¿no? Que es este señor mata a otra persona, ¿no? Pues por ejemplo, La Línea Invisible fue importante el capítulo que hicimos sobre Pardines, que conoce a una chica, se echa novia, tiene una vida, de repente le matan, porque se ve la otra parte, que es la que no se sabe la ficción, ¿no? La historia de la víctima. Sí, la vida que queda truncada. La vida queda truncada y lo que pasa después, el vacío que deja esa persona, eso no suele salir en las películas, en las novelas, sobre todo antes. Ahora la cosa está cambiando, ¿eh? Pero antes no salía porque lo importante es el terrorista que iba y luego le pasaba al terrorista. Lo que había pasado a la víctima era como personajes secundarios, ¿no? De cartón piedra, aparece, les matan, adiós. Y el protagonista es el terrorista. Yo he dicho que era cambiado porque es cierto que hay un giro, tanto en ficción como en academia, que ahora sí se presta bastante más atención a las víctimas. Aramburu es un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo se ha empezado a prestar atención a las víctimas y las víctimas tienen un protagonismo real en las novelas, en las películas, en los cómics, en las series. Patria, pero como Patria hay bastantes novelas cada vez más que las víctimas tienen un espacio, ¿no? ¿Que es más difícil escribir sobre una víctima porque no es tan romántico como un señor con capucha pegando tiros y que se escapa a la policía? Pues igual sí, pero ¿quién quieres que sea tu protagonista de la historia? ¿Quién quieres que empatice el personaje? ¿Con la persona que sufre o con la que hace sufrir? ¿Con el judío que está en el campo de Auschwitz o con el SS que le está torturando? Vale, sácame el SS, pero sácame la vida del judío. Sácame lo que le pasó, sácame cómo termina, sácame a sus familiares que están esperando el que la van a ver. Sácame eso porque si no, me estás contando la mitad de la película, que lo hemos hecho hasta ahora, y la imagen que voy a quedar no es exactamente lo que fue. ¿Tú coincides con la tesis de que en España se ganó la guerra al terrorismo, pero se está perdiendo la paz, en el sentido de se está perdiendo el relato? Yo creo que se derrotó operacionalmente a ETA. ETA claramente ha acabado, además de una manera radical,
por la policía, la Guardia Civil, el CNI, la Audiencia Nacional y la legislación, la ley antiterrorista y el plan antiterrorista, es decir, que esa derrota fue clara. La propia ETA y su entorno, sus herederos, llevan bastante tiempo intentando revender eso, ¿no? Como si fuera una historia de reflexión moral, reflexión ética, por la cual nos dimos cuenta de que matar había tenido sentido antes, pero ahora vamos a hacer otras vías que son más útiles para sus objetivos, lo cual es mentira, pero sí es cierto que están consiguiendo un altavoz. Y sí se ha planteado, y es un término que no nos gusta, pero es real, una batalla por el relato, ¿no? Es decir, una batalla de cómo vamos a contar la historia del pasado, ¿no? Vamos a contar la historia de ETA como un producto antifranquista que lucha contra la dictadura y, bueno, se extiende un poquito y al final hace lo que debe, o vamos a luchar como un grupo terrorista que mata desde el principio, que hace una masacre, como con la cancillería Rolando, en pleno franquismo, mata a 13 personas y sigue siendo terrorismo, por muy franquismo que sea, es terrorismo desde el principio hasta el final. Y ese debate es interesante ahora, ¿no? Porque hay muchas voces hablando a la vez, ¿no? La izquierda Abertzale tiene asociaciones, tiene editoriales, tiene una presencia en los medios de comunicación muy fuerte, hace documentales y están vendiendo esa imagen de la ETA buena, la ETA romántica, la ETA blanca, y un mensaje que, para mi sorpresa, se compra por un sector político importante del resto de España y el resto del mundo. Es decir, que se cree en la parte de los freedom fighters, ¿no? De Tarras, que, claro, a los que vivimos del País Vasco nos llama la atención. Decir, oye, ¿tú sabes lo que era esto? Y me estás diciendo que estos sean liberadores. Y por otro lado, hay gente también que tiene una visión muy diferente. También estamos los historiadores intentando hacer un trabajo académico. Y hay un debate muy grande entre nosotros. Pero por ahora, yo diría que el que está ganando no es ni la propaganda de izquierda Abertzale, ni la versión de la extrema derecha, ni la versión de las víctimas, la versión de la académica. La que está ganando es el olvido. O sea, el olvido. Es decir, que las generaciones nuevas no tanto es que crean la versión de izquierda Abertzale, es que no saben lo que fue ETA. Es que no tienen recuerdo de eso, ¿no? Es algo que pasó hace mucho tiempo, que no les interesa, no les incluye, y por tanto, por ahora, y es triste, pero está ganando el olvido. Que pasó lo mismo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta los años 80, que empezó los chavales a preguntar a sus abuelos, abuelito, ¿qué dices la guerra? Hubo una generación en media que no habló del tema. La cuestión es que nosotros sí sabemos lo que pasó en Alemania y sabemos cómo evitar eso, ¿no? Hay que contárselo a los chavales. Aunque quieran olvidar o aunque haya gente que quiera pasar la página, hay que hablarla, hay que contarla. Y además hay que contarla bien, ¿no? A mí me gusta mucho un ensayo de Hannah Arendt sobre la verdad, que tiene magnífico, y defiende mucho la verdad factual, que es la verdad de los historiadores, ¿no? Contra otro tipo de verdades. Y cuenta una anécdota que nunca he sabido buscar el origen, a ver si es cierta o no, pero bueno, si no es veros, ben trovato, ¿no? Que están en el 19, cuando están en París, en Versalles, negociando los tratados para hacer la Primera Mundial, y están un diplomático belga y uno alemán, hablando sobre la Gran Guerra, ¿no? Y le dice el alemán al belga, bueno, ¿usted cómo cree que se contará toda esta guerra en el futuro, ¿no? ¿Cómo contarán los historiadores? Y le dice el belga, bueno, lo que tengo claro es lo que no van a contar. No van a contar que Bélgica invadió Alemania. Van a contar que Alemania invadió Bélgica. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, contar que ETA empezó a matar, que ETA mató 853 veces, que ETA fue un cáncer en el País Vasco y que ha condicionado negativamente nuestra historia, como otras cosas, como la dictadura, como la guerra civil, como otras cosas, pero eso también. Y para contarlo y convencerlo, pues hay que no solo escribir libros largos, que es lo que hago yo, sino hacer otras cosas de divulgación, ¿no? Pues hay que hacer podcasts, hay que ir a los colegios, hay que llevar testimonios de víctimas, hay que ir a unidades didácticas, hay que hacer documentales, hay que ir a la tele, y eso se está haciendo. Es cierto que el Centro Memorial tenemos 7 años, es decir, que somos relativamente recientes y nuestro trabajo, los frutos de nuestro trabajo no se verán probablemente hasta dentro de una generación. Pero hay que hacerlo ahora. O sea, aunque tú no veas el árbol crecer en un día, hay que plantar la semilla, hay que cuidarla, hay que regarla, ya crecerá el árbol. Entonces yo creo que este trabajo que estamos haciendo quizás no se ve a corto plazo sus resultados, pero a largo plazo sí se verá. O sea, yo tengo la esperanza de que ahora mismo, aunque esté ganando el olvido, a medio y largo plazo ganará un relato histórico riguroso acerca de lo que fue ETA. ¿Qué opinas del documental de Jordi Évole con Josu Ternera? Bueno, tanto uno que el Festival de San Sebastián, que como sabemos ha rechazado, por ejemplo, muchas veces a los documentales de Iñaki Arteta, acceda a programarlo, que se haga. En general, ¿cuál es tu visión sobre esto? Yo creo que hay dos cuestiones diferentes. Una es una entrevista
esta entrevista que estamos teniendo tiene la suficiente entidad como para ir al Festival de San Sebastián, el Festival de Cine de San Sebastián, que es una cosa tan emblemática, pues digo, mira, por muy interesante que esa entrevista, yo creo que para el Festival de San Sebastián hace falta llevar una película de verdad. Entonces me asombra un poquito que algo que es una entrevista casi televisiva acabe ahí y acaba siendo protagonista del festival. Eso me chirría bastante y habría que pensar por qué, ¿no? No lo sé. O por qué... ¿Por qué se eleva a producto cinematográfico? Claro, algo que no lo es. Algo y que no tiene tanto interés, porque lo creamos o no, los etarras han hablado en películas, en documentales, en series, pero llevan hablando 40 años, es decir, que no es algo novedoso, no es algo distinto. Es que no parece. Josu Ternera estuvo en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Derechos Humanos, era político, habló un montón, les concedió entrevistas, no es nada nuevo, ¿no? También parece artificial la polémica, y quizás incluso buscada, no lo sé, porque qué novedoso hay que un terrorista hable ante la cámara. Lo han hecho tantas veces. Y no, yo no veo ningún mal que un terrorista hable ante la cámara. Es decir, yo he entrevistado a muchos etarras. Y si pudiera entrevistar a Josu Ternera, yo entrevistaría a Josu Ternera sin ningún problema. Eso sí, hay que entrevistarle bien. Hay que pasar la entrevista, sacar las cosas y ver dónde le puedes pillar y sacar toda la información que puedas. Pero no veo ningún problema de sacar al terrorista. Siempre que no sea para blanquearle, elevarle y glorificarle, que no creo que sea el caso de Jordi Eulo, pero no he visto el documental, tampoco lo puedo decir. Entonces, a mí me parece que había una polémica muy inflada para un producto que quizás no debería estar ahí, pero desde luego no tiene esa carga tan rupturista, tan rara como le están diciendo. Es una entrevista a etarras, puedes encontrar miles de entrevistas a etarras en internet y no pasa nada, ¿no? ¿Y qué te dice la actitud del Festival de San Sebastián? El hecho de que sí eleve esa entrevista a la categoría de producto cinematográfico, artístico, y sin embargo sea tan reticente a otras obras con una línea editorial diferente, ¿no? que han tratado la cuestión. Claro, había un claro sesgo en el Festival de San Sebastián, es decir, desde hace mucho tiempo, no es algo novedoso, ¿no? Como en otros ámbitos culturales del País Vasco, no es algo tampoco solo del Festival de San Sebastián, pero sí el ámbito de la cultura en general no ha sido, el ámbito de la cultura audiovisual no ha sido el más sensible a las víctimas de ETA, ni ha sido el que más ha protestado contra el terrorismo. No ha sido el más valiente, y eso hay que decirlo también. El gremio de actores, el gremio de cine, no ha sido el que más se ha puesto delante del terrorismo y ha protestado. Por otras causas sí, y eran causas nobles y quizás tenían que hacerlo. Pero en cambio con ETA yo no recuerdo ahí, excepto momentos muy puntuales, que la gente del mundo del cine se enfrentara a esto. Es cierto que requería valor, pero es que otros ámbitos culturales, el mundo de la cultura escrita, los autores, escritores, librerías, otros ámbitos se han enfrentado. El cine ha ido un poco por detrás. Yo no he estudiado el tema, Santi Pablo sí, lo podría explicar, pero me llama la atención, ¿no? Y este Festival de San Sebastián es como una muestra más de algo que lleva muchos años, ¿no? De por qué nos han tardado tanto tiempo en acercarse, no lo vean como algo casi radiactivo, ¿no? El tema, no vamos a salir porque esto es de facha, si digo algo contra ETA, pero bueno, sois tan valientes, salir, ¿no? Y esto es una generalidad porque ha habido actores que se han sido valientes y actrices y cineastas, es una generalidad. Pero yo creo que sí, entonando un mea culpa, yo creo que ellos también lo quieren hacer, igual que el mundo académico también, igual que el mundo periodístico. Es decir, que también el mundo académico, por ejemplo, ha tardado mucho en acercarse a las víctimas. Yo mismo, mis primeros libros eran sobre terroristas, no sobre víctimas. Es decir, que también yo reconozco que he tardado y otros ámbitos hemos llegado muy tarde. Y quizás habría que hacer una reflexión moral no solo de qué mala fue ETA, que lo fue, sino de qué hicimos la sociedad como nosotros, ¿no? Como conjunto, cada profesión, cada ámbito. Hicimos lo que teníamos que hacer en cada momento. O sea, lo mismo que preguntaba el nieto al abuelo después de la Segunda Guerra Mundial en los 80, que dices la guerra, abuelito, hacer preguntarle, bueno, ¿tú qué hacías en los 80, en los años 90? ¿Protestabas? ¿Te enfrentabas? ¿Ibas a la manifestación de gesto por la paz? ¿Pasabas de largo? Quizás también habría que hacer ese tipo de reflexión. Bueno, yo creo que vamos a acabar con ese mensaje tan inspirador, que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Ese es quizá por lo que está premiando el silencio, ¿no? Porque la gente no quiere responder a esas preguntas. Y bueno, terminamos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar aquí al sofá. Pues como has sacado la línea invisible, se me ha ocurrido, estaba pensando otro nombre, pero como has sacado la línea invisible, yo creo que Abel García Roure, que es el creador de la línea invisible y es un cineasta maravilloso y está haciendo varios proyectos audiovisuales sobre el mundo del terrorismo, sobre otros también diferentes. Yo creo que sería una persona muy interesante. Fenomenal, tomamos nota. Entonces, muchas gracias.